Amados hermanos, muy buenas noches. Nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, esperando que se encuentren muy bien y han tenido un día lleno de victoria y de gozo en el Señor. Bueno, vamos a iniciar nuestro servicio en esta noche. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para traer una vez más una porción de su palabra. Amantísimo Padre Celestial, Señor Jesucristo, te bendecimos en esta hora, dándote a ti la honra, la gloria y la alabanza. Estamos agradecidos, Señor Dios Todopoderoso, que nos permitas una vez más estar en torno a tu palabra, en el compañerismo, Señor Dios, de la misma, en torno a la misma, Señor Dios, nuevamente reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro amado Salvador y tu Hijo, y nos hemos reunido en tu nombre. Primeramente porque tu palabra dice que cuando dos o más se reúnen en tu nombre, pues podríamos pedir cualquier cosa. Como si tocara algo, lo recibiríamos. Padre, ahora Señor Dios, te pedimos Señor Dios que tú nuevamente nos asistas, nos ilumines, nos bendigas, coloques en nuestros corazones el querer como el hacer y también nos traigas revelación a nuestros corazones, Señor. Porque queremos, Señor Dios, entregártelo totalmente, porque es obediencia a tu palabra. Dame, hijo mío, tu corazón, en el libro de Proverbios, Señor. Y queremos, Señor Dios, una vez más que tú te glorifiques y te pases, Jesús de Nazaret, por cada uno de mis hermanos y las personas que vayan a escuchar este mensaje. Y queremos abordar tu palabra muy reverentemente, muy quietamente, Señor Dios Todopoderoso. Que dejemos lo que tengamos que hacer y nos enfoquemos una vez más en tu palabra. Amén. Perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que han pecado contra nosotros, Señor. Amén. Yo te ruego y te pido que entre nosotros no haya ninguna raíz de amargura en nuestros corazones, amén, en ninguna parte. Que pedimos la asistencia al Espíritu Santo que limpie nuestras vidas y nuestra conciencia para que esta palabra que estamos a punto de predicar, Señor Dios, de exponer, de transmitir, salga ungida por el Espíritu, circuncida por el Espíritu Santo, circuncida mis labios que hablarán y los oídos que oirán. Que esta palabra no caiga en mala tierra o en rocas, ni en las aves de los cielos se la lleven, sino que caiga en buena tierra y que produzca a un 100%. Señor, concédelo, Padre Celestial. Entregamos todo a ti, juntamente con nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a iniciar nuestro tema esta noche, seguir con nuestro tema de restauración, pero ahora vamos a traer otro y gran personaje y héroe de la fe. Y vamos a titular el mensaje Abraham restaurado. Amén. Abraham restaurado. Amén. Amén. Y vamos a ir a las Sagradas Escrituras, al libro de Génesis, capítulo 17, amén, versículo 19. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 17, versículo 19. Dice así la eterna palabra del Señor. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto como el pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Amén. Amén. Que el Señor añada bendición en su palabra. Y bueno, vamos a tratar un tema en esta noche de ese gran patriarca, de ese gran padre de la fe. Amén. Pues fijémonos en un detalle, y es que Abraham, después que había pasado por una tremenda prueba, Sara había decidido entregarle a Agar como esposa, y ella le dio a luz un hijo al que llamaron Ismael. Amén. Amén. Fíjense primeramente que había una promesa de Dios. Recordemos que pues Sara era estéril, no podía darle pues a Abraham un hijo, pero se cometieron algunos errores y pues Abraham se paraba firme por la promesa de Dios, que Dios le había dicho, así como la acabamos de leer, ciertamente Sara, tu mujer, te dará luz a un hijo. Él no le dijo que era Agar, para comenzar, sino que Sara de pronto en su momento de desesperación, pues
No recurrió al Señor de buena manera, sino que lo hizo a su propia prudencia. Y pues bueno, ya sabemos la historia que se levantó pues una simiente ismaelita, el cual pues siempre tuvieron conflictos y problemas con el pueblo de Israel. Pero avancemos un poquito más. Abraham sabía que aquello no estaba correcto y por eso se presentó ante Dios. Pero era plan de Dios que lo hiciera así, ¿verdad? Aun cuando ya le había prometido un hijo por medio de Sara, él tenía 100 años y Sara 90, ¿recuerdan? Amén. Y fue ante Dios y él se le apareció y vino a él en el nombre del Dios Todopoderoso. La palabra hebrea para eso es el Shaddai. Amén. Amén. El Todopoderoso. Y como hemos sido enseñados, la palabra Shaddai significa en hebreo pecho, y así que Shaddai significa Dios con pecho. Un Dios con pechos para derramar su propia fuerza en sus hijos que creen. ¿Verdad? Y ahí podemos Amén. ver que Dios, nuestro Señor Jesucristo es Dios, es papá y mamá. Amén. ¿Verdad? Y que podemos mamar de sus pechos. Y en esta noche pues estamos siendo alimentados con su bendita y eterna palabra que nos fortalece, que nos guía, que nos exhorta. Y en esta noche queremos reforzar ese tema de ser restaurado. Amén. Amén. Y cuando también, cuando Él derrama su propia fuerza, ¿verdad? Los que estamos o los que están enfermos y débiles, cuando el Espíritu está, ¿verdad? Allí, atendiendo a cada una y de las oraciones de sus hijos, pues esto se vuelve en fortaleza. Pues cuando tú le crees y reclamas su promesa, entonces, aparte de extraer esa fuerza para seguir luchando día a día, también extraes esa promesa de ser sano o sana. Amén. Amén. Y Él derrama su fortaleza en ellos cuando se aferran a las promesas de su pecho y comienzan a extraer de esas promesas. ¿Verdad? Aleluya. El fuerte con pechos. O yo creo que esa es la representación más hermosa. Yo así también lo creo y creo que ustedes también, de la representación de nuestro Señor Jesucristo. Qué consuelo para un anciano de 100 años, de edad que todavía se sostiene en la promesa de Dios, o sea, el gran patriarca Abraham. Y la Biblia dice que ellos eran bien entrados en años, eran bien entrados en años, un anciano que sostenía la promesa de Dios. Él dijo, yo soy el que tiene pechos y tú no eres más que un niño con problemas. Amén. Imagínense ustedes, un hombre y una mujer entrada en años y el Señor simplemente le dijo a él, yo soy el que tiene pechos, pero tú no eres más que un niño con problemas. Tremendo. La matriz de Sara había estado seca durante 40 años y ya había pasado el tiempo de la menopausia por unos 40 o 50 años, tal vez. Ella con todas sus venas se habían secado y era estéril, amén. Él como hombre era tan bueno como si estuviera muerto. En ese sentido ya no era más un hombre. Allí estaba él, un anciano y su esposa, muy anciana, pero Dios le había dicho, yo soy la madre, puntos suspensivos, amén. Amén. Yo soy la madre. Sigue sosteniéndote de mi promesa y sigue recibiendo, ¿verdad? Así que queremos seguir recibiendo, pues sigamos escuchando, escuchando que su palabra, porque su palabra que nos trae, nos fortalece, que también nos trae, nos sana, nos exhorta, nos guía, amén, y trae Amén. las respuestas a muchos de nosotros que en algún momento tuvimos algunas preguntas y de alguna manera el Señor pone en los labios del predicador la respuesta, amén. Amén. Así que sigamos recibiendo. Eso es Amén. importante. Y primeramente que de parte de la novia de Cristo, del pueblo de Cristo, eh, tenga ese interés por recibir, ¿verdad? Porque tú no vas a darle algo a alguien si no lo recibe, pues obviamente no vas a insistirle, oye, tómalo, mira, te lo traje. No, simplemente si tú lo recibes bien y si no, pues se lo recibirá otra persona. ¿Recibirá qué? La bendición de Dios. Por eso es tan importante que nosotros nos ocupemos en escuchar las cintas, en leer la palabra, en hablar de estas cosas tan gloriosas, que solo son tipos y sombras de lo que vamos a hacer al otro lado, ¿verdad?
Amén. Imagínense ustedes el cuadro, estando allí, estando allí del otro lado, viendo esta historia a través de una realidad, digamos, digamos que estemos del otro lado ya en un estado transformados totalmente y que Dios nos va a dar ese privilegio de poder ver estas historias con nuestros ojos, conocer al gran patriarca Abraham, conocer a Sara, conocer a Eliseo, a Elías, a todos estos grandes hombres, héroes de la fe. Y lo más importante, ver a nuestro Jesús, que yo siento y creo que va a ser así, ¿verdad? Y que todo esto siempre va a recobrar un mayor valor todo el tiempo. Amén. Todo es con el propósito de que cumplamos tipos y sombras. De que todo lo que hagamos en la tierra pues será escrito y visto allí en los cielos y, y que cada día, a la medida que vamos recibiendo, pues nuestros cuerpos sean cambiados. Cada servicio, cada palabra que usted escucha, los átomos y todo nuestro cuerpo y nuestro ser se van transformando. ¿Creen ustedes eso? Porque Amén. Dios está haciendo la Amén. obra. Amén. Dios restaura nuestra fe, nos da una fe nueva. Dios restaura nuestra manera de vivir, de pensar. ¿Sí? Dios está restaurando su reino, está restaurando a Israel, está restaurando muchas cosas y lo está haciendo porque todo el tiempo está llegando a su final. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces la Biblia dice que ellos eran bien entrados en años. Amén. Y la matriz de Sara se había secado. Y allí estaba ella con todas sus venas se habían secado y ella era estéril. Pero este hombre también, Abraham, pues ya había pasado su gran etapa de virilidad. Amén. Y pues su esposa era muy anciana. Bueno, tenemos un cuadro bastante tremendo. Amén. Pero algo que quiero resaltar es que Dios no estaba viendo su condición. Dios estaba viendo precisamente su corazón. Por eso pudo decir que iban a tener un hijo. Recuerden, los cómo son de Dios. No importa las circunstancias por las cuales estén pasando o cómo te sientas, los cómo son de Dios. Si hay una promesa por parte de Dios, también eso significa que hay una restauración para ti, porque esa promesa y esa restauración van de la mano. Si Dios dijo que así sería y que si tú le crees, tan solo le crees, pues ibas a recibir precisamente eso, porque Dios lo prometió en su palabra. Amén. Dios no es un dador indio que al momento da y después quita, no. Simplemente lo deja allí para que tú y yo lo reclamemos con fe. Amén. Amén. Con fe. Gloria a Dios. Y ahora, para mostrarle lo que haría en Génesis 17:5, le cambió el nombre y también se lo cambió a Sara, ¿verdad? Así es, fíjense que esos nombres significan algo. ¿Por qué le cambió el nombre de Jacob a Israel? ¿Por qué cambió el nombre de Saulo a Paulo? ¿Por qué hizo estas cosas? Después que él venció y entró a la gloria, dijo que su nombre habría sido cambiado. En Apocalipsis les es dada una promesa a los que venzan, que Él les revelaría su nombre nuevo. Amén. Bueno, esto es un gran misterio y es glorioso. Cierto, cada vez que ellos vencieron, les fue dado un nombre nuevo. Amén. Amén. Cuando Abraham finalmente venció, le fue cambiado el nombre de Abraham. Él dijo, ya no te llamarás más Abraham, sino que serás llamado Abraham. Le dio parte de su nombre, le dio parte de su Elohim, el Im y el Am, como hemos sido enseñados, una parte de Dios, el Elohim. En otras palabras, yo soy el Padre de todas las cosas y te estoy convirtiendo en Padre de naciones. Así que te he cambiado y te he cambiado parte de mi nombre. Y te he dado parte de mi nombre, perdón, parte de mi nombre. Padre de naciones, Ham, ¿entienden? Elohim, Abraham. Eso es una buena frase. ¿Alguna vez han pensado en eso? ¿Verdad?
que esa parte de Dios le fue dada a Abraham y que para Amén. este tiempo final también a un hombre que se rindió y atendió al llamado de Dios también se le fue dada otra parte. La misma parte que se le dio a Abraham también se le dio al séptimo mensajero de la edad, ¿verdad? Eso lo Amén. hemos sido enseñados cómo esa parte de Dios también vino hasta el último tiempo final. Amén. Amén. Entonces fíjense, ¿qué él hizo? Cambió el nombre de Sarai en Sara y el nombre de Sarai a Sara. Y noten que Sara significa princesa. Amén. Amén. Princesa. Y él era padre de naciones. ¿Oh, eso no es hermoso? Para aquel anciano y aquella anciana de unos 100 años, la promesa estaba lista para cumplirse, ¿verdad? Hallamos entonces que después que Abraham se separó y fue y buscó a su hermano Lot y lo trajo de vuelta, ¿verdad? Lo rescató del enemigo. Bueno, realmente pues era su sobrino. Lo rescató del enemigo que el enemigo que lo hubiera matado lo trajo de vuelta pensando que tal vez iría y se apartaría de todas las cosas del mundo. Pero en vez de eso, él volvió directo a Sodoma, como la puerca al cieno y como el perro a su vómito. Amén. Segunda de Pedro 2:22. Regresan nuevamente a eso. Amén. Tremendo. Y allí es donde yo hago énfasis, pero no importa cuánto lucho en contra de eso, lo hacen de todas formas. Amén. Pero en el día del juicio, cuando esta grabación haya sido llevada al cielo, recuerden que ella responderá en contra de ustedes. ¿Correcto? Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora nos damos cuenta que cuando Abraham entendió lo que Dios quería que hiciera y lo bendijo, le cambió su nombre. Y de Sara también, y les dio una promesa. Les dio una promesa cierta de lo que iba a acontecer, ¿verdad? Amén. Creo que ese es el capítulo 18. Lo hallaremos entonces en el campo, en alguna parte del desierto, pasando un momento difícil. Dios mío, oh, yo no sé por qué eso sigue, ¿verdad? Estaba pasando un momento bastante difícil. Abraham no estaba ya en Sodoma viendo cuánto podía ganar, más bien estaba en el campo en obediencia a Dios. Probablemente Sara no tenía los vestidos nuevos que sí tenía la señora Lot, ni se mantenía al día con todas las modas. Sin embargo, se dice que no había mujer tan hermosa como ella en toda la región. Ella era una madre y también amaba a su esposo, tanto que no ponía los vestidos ceñidos ni salía a la calle de manera moderna, que lo hacía la señora Lot y cosas semejantes. Llamaba a su esposo Señor y dice la Biblia, cuyas hijas sois vosotras mientras obedezcáis la palabra. Amén. Eso es correcto. Vamos a un momento a leer esas dos escrituras. La primera es que me estaba refiriendo allí a lo de como la puerca al cieno y el perro a su vómito. En segunda de Pedro 2:22. Amén. Vamos un momentico allí a las escrituras. 2:22. Segunda de Pedro, perdón, es segunda de Pedro, no primera, perdón. Segunda de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén. Amén. Y esta otra escritura, ¿verdad? En primera de Pedro 3:6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Amén. Amén. Entonces allí complementamos lo que el profeta dice a través de este mensaje, ¿correcto? Bueno, allí estaba ella. Los vemos allá, el tiempo era malo, el ganado disminuía y todo parecía puntos suspensivos, pero Abraham permanecía en la promesa. ¿Abraham qué? Permanecía en Permanecía la en la promesa. promesa.
Amén. Amén. Y allí es donde nosotros cometemos nuestros errores humanos, ¿verdad? Nuestros errores hermanos. No es nuestra organización la que comete el error, más bien somos nosotros en la organización los que cometemos. ¿Entienden? Todo está bien mientras permanezcamos en la promesa, pero cuando usted se mete en esas cosas y comienza a inflarse y quiere comportarse como el mundo, por eso es que Dios se aparta de allí. Estoy mirando a uno de los más grandes, vamos a decir, de los historiadores que hay en Estados Unidos, el hermano Paul Boyle, que está sentado allí. Les diré una cosa, muéstrame una parte de la historia donde se organizó una iglesia alguna vez, a ver si no cayó y no se levantó más. Encuéntrenla. Nunca ocurrió y nunca ocurrirá porque esa no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora, fijémonos, mientras seguimos con Abraham, él permaneció en la tierra, ¿correcto? Se quedó donde Dios le dijo que lo hiciera y mientras permaneció allí, Dios estuvo con él. Bueno, algo que quiero resaltar acá es que si tú andas con Dios de la mano, estás en completa obediencia a Dios. Si Dios te dice, ve por allí, pues tienes que ir allá, hacia ese lugar. Si Dios te dice, dobla a la izquierda, pues doblarás a la izquierda. Tal como lo hacía el Espíritu de Dios, el ángel de Dios con el profeta, y lo guiaba hasta responder la oración de una mujer de color. ¿Recuerdan ustedes? El Espíritu Amén. Santo, hasta el mismo Dios retuvo el avión en el aeropuerto como por más de 2 horas, hasta que esa oración de esta mujer, ¿verdad?, fue respondida. Y el Espíritu Amén. lo guiaba. Vete aquí, por la izquierda, sigue derecho, luego a la derecha, y Sí, allí, señor. tan pronto llegues, vas a golpear la puerta, Amén. ¿verdad? Tan pronto la abrió, ella le dijo, tú eres el reverendo Branham, ¿y usted cómo me conoce? Es porque Dios le había contestado precisamente la oración, y le había dicho que su profeta estaría ahí a tales horas, ¿ves? Es una sincronía, ¿verdad? Pero es porque realmente las promesas las podemos clamar y reclamar por las mismas, pero es es tu actitud, es tu oración, es la fe en que tienes para que Dios te pueda eh, cumplir esa promesa, ¿verdad? Amén. Es estar precisamente en la línea, en la sintonía y en la sensibilidad del Espíritu Santo para poder recibir esas bendiciones o esas respuestas a nuestras oraciones por parte de Dios. Amén. Amén. Ahora, lo otro importante que quiero resaltar aquí, y es que no es en nuestro tiempo. Amén. No es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. ¿Qué debemos hacer mientras ese tiempo llega? Seguir orando, seguir creyendo y parándonos firme por la promesa, por la palabra de Dios, ¿correcto? Amén. Así que él permaneció allí donde Dios le dijo que permaneciera y estuvo allí. Y Dios estuvo con él. Pero cuando se alejó de la tierra, una maldición vino sobre él. Tan pronto que usted se aleja de la promesa de Dios, prepárese para los problemas, ¿verdad? Y yo diría algo más allí, trayendo contexto a lo actual. Usted deja de orar, usted deja de leer, usted deja de escuchar la palabra. Y créame que va a tener problemas. Usted deja de diezmar y ofrendar y va a obtener problemas. Amén. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver los diezmos y las ofrendas? Es algo tan importante, tan fundamental y tan sagrado que Dios precisamente retiene las bendiciones si tú no le cumples a Él, ¿verdad? Amén. Entonces, fijémonos en todo el trasfondo que sucede para que esa promesa sea real. Tenemos que estar al día con Dios en todo, ¿verdad? Ahora, la pregunta para cada uno de nosotros, individualmente te la responderás, es ¿cómo estás con Dios? ¿Cómo estás en tu oración? Si realmente la estás pidiendo con fe, si realmente estás esperando en Dios. Hay momentos en que realmente tenemos que reforzar la oración y con la guianza del Espíritu Santo a través del pastor, entrar en un profundo ayuno por una situación específica o por alguien específicamente para interceder y que el Señor lo pueda alcanzar en su gracia y en su misericordia para Amén. traerlo a sus pies.
¿verdad? Amén. Sí, Señor. Entonces son las promesas de Dios, puntualmente hablando. Cree tú y tu casa será salva, ¿verdad? Amén. Crees tú, comienzas tú y el Señor hará el resto, pero depende cómo te pares, depende cómo es testimonio, depende cómo las cosas que hables y digas delante de las demás personas. Van a decir, o eres cristiano o eres algo parecido al cristianismo, ¿verdad? Entonces, miremos y examinémonos para que esa restauración de nuestra casa venga completa. Amén. Amén. Venga completa. Hace poco yo tuve una situación bastante fuerte con mi hermano. Mi hermano es menor que yo soy el mayor. Y pues él está pasando por una situación difícil, en que está confundido, en el que está emocionalmente queriendo buscar algo y se refugia lamentablemente en el alcohol y en las influencias de los amigos. Bueno, la promesa está ahí. Amén. Y yo siempre me acerco a él y le digo, hermano, pues es su estado, ¿no? Ya pues con sus tragos en la cabeza. Y yo todavía sigo confiando en Dios que su momento va a llegar. Y a veces no crean, yo entro en desesperación. Digo, Señor, ¿qué debo hacer? Y algo en mi corazón baja y le dice, dale amor, dale eso, amor. Él necesita amor. Y hay momentos en que uno quisiera exhortarlo, ¿verdad? Decirle, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa con tu vida? Sacúdete. Pero hay momentos en que uno dice, bueno, Señor, estás restaurando mi casa. Amén. Ya mi mami fue bautizada por promesa de Dios y por profecía a través de nuestro pastor de que yo la bautizaría. Tuve que esperar las 7 años. Y el día que llegó esa promesa, esa profecía de cumplimiento, yo decía, Señor, bendito eres. Le daba alabanzas y le daba Amén. gloria y el gozo era completo. Amén. Pero uno empieza a preguntarse, ¿no? Empieza a decir, no, mi papá, mi otros hermanos, Señor, ayúdalos, permite que ellos puedan llegar. Y bueno, el punto es que yo me encontré con él y le dije, ¿cómo estás? ¿Ya comiste? ¿Sí? Entonces él me dijo, hermano, ¿tú qué haces aquí? Pues vine a visitarte. Eso no es verdad, me dijo. Y entonces, ¿soy una imagen o un reflejo o un espejismo para ti en ese momento? ¿Qué pasa? Es que tú no estás en tus cabales. Entonces él se puso a llorar. Yo simplemente lo abracé y lo puse contra mi pecho y empecé a orar por él. Dios mío, alcánzalo, Amén. sálvalo. Amén. Yo lo único que puedo hacer es interceder por él. Pero hay algo más que hay que hacer, ¿verdad? Y yo pues he estado pendiente de él todo el tiempo. Pero a veces no crean, es difícil. Es difícil y sé que cada uno de nosotros con algún familiar tenemos una lucha en particular, sea nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hermanos, nuestra mamá, nuestro papá. De alguna manera Dios, eh, todos están dentro de la promesa, pero debemos hacer nuestra parte para que esa restauración de nuestra casa completa llegue. Amén. Nuestra casa completa llegue. Y quiero también que puedan ver que el amor de Dios se extiende y Él se queda allí y me ve y alza su cabeza hacia el cielo como diciendo, Señor, perdóname porque no he hecho lo suficiente para que Él pueda llegar a tus pies. Y Él simplemente me dice, yo no quiero que estés aquí, no quiero que me sigas viendo así, no quiero tener problemas si te llegan a decir algo. Y yo simplemente le digo, todo va a estar bien, solo date cuenta que no estás haciendo las cosas bien. Y me alejo de allí y bueno, yo le entrego eso a Dios y en mí pienso nuevamente y digo, tengo que hacer algo más y voy a ayunar por mi hermano hasta lograr verlo a los pies del Señor. No sé, los cómo, como les digo, los cómo son de Dios, pero si nosotros queremos realmente buscar esa restauración completa de nuestra familia, tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Amén. Porque, bueno, la promesa está ahí, pero bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo por los tuyos? ¿Qué estás haciendo por tu mamá, por tu papá, por los que todavía no han llegado? ¿Qué estás haciendo?
¿verdad? Y nos queda esa pregunta ahí. Pero la, lo que quiero realmente hacerles ver en esta noche es que las promesas de Dios están ahí y no están solamente escritas para que tú las leas, sino para que las declares y las reclames. Amén. Amén. Entonces, fíjense, tenemos una escena de Abraham y Sara. Y Abraham permanecía fiel y ambos permanecían bien, fieles a Dios. Amén. Completamente fieles a Dios. Y pues ellos no, realmente no los podía de alguna manera llamar la atención lo que hacía Lot y su esposa y lo que ellos vestían. No, ellos simplemente estaban en el lugar que Dios dijo que estuvieran, estaban caminando por donde Dios decía que caminaran y todo estaba en línea, pero había una prueba para Abraham. Y Dios le había dicho, tu esposa va a concebir un hijo, ¿verdad? Pero no le dijo cuándo, ni a qué horas, ni cómo, ¿verdad? Simplemente llegó un momento en que Dios simplemente bajó y le dijo, ahora es tiempo de cumplir esa promesa, ¿verdad? Amén. Y Abraham estaba parado firmemente por esa promesa, mientras que Sara vemos que entró como, vamos a decirlo, en desesperación porque no podía darle un hijo a Abraham, ¿verdad? Hizo las cosas mal, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, nos damos cuenta que un día él estaba allá, vamos a ponerle un poco de drama para que estos pequeños que me escuchan puedan captarlo. Ve a Abraham sentado en la puerta de la tienda una mañana, y allí frente a su tienda había un enorme árbol de encina. Afirman que todavía ese árbol que ese árbol de encina existe y dicen que lo han preservado. Bueno, Así es. fue allá donde él se había plantado su tienda en el desierto. Lot estaba en Sodoma y yo supongo que yo supongo que sí existía, que eso ya existía. Él tenía un tremendo tabaco y era el alcalde de la ciudad. Y ustedes saben, la señora Lot y sus hijas y demás andaban por allí en todos los desfiles de modas, viendo televisión y siguiendo el estilo de aquel día. Pero Sara permanecía fiel y Abraham permanecía fiel. Ellos Amén. permanecían con Dios. Ahora, ¿qué Amén. ocurrió? Un día mientras Abraham estaba sentado por allá, como a eso de las 11 de la mañana, imagino yo, se puso a observar y vino a venir a tres hombres con sus ropas llenas de polvo que venían caminando, ¿verdad? Ustedes saben algo en eso, uno puede pensar pensar de largo junto a una bendición de Dios sin saberlo, ¿verdad? Así Usted es. puede pasar de largo junto a una bendición de Dios sin saberlo, Amén. si no está en oración. Amén. Mucho cuidado a esto. Yo medito en eso en oración. Y no hace mucho, ¿verdad? Que que podemos revisar y ver cómo a veces se nos pasan las bendiciones por estar distraídos o desenfocados. Amén. Pero siempre debemos estar en oración para poderlas ver. Ahora, Abraham había orado y estaba sentado allá afuera. Tal vez no sabía lo que estaba ocurriendo en el desierto. Pero cuando Abraham observó, había algo en aquel hombre que caminaba al frente y que él reconoció parecía un poco extraño. Oiga, hermano, era un hombre de aspecto extraño. Él salió corriendo y se lo notan primero que él dijo fue no mis señores. Ciertamente estoy en desacuerdo con aquel hermano judío que dijo esa otra noche que no fue mis señores, sino mi Señor. Amén. Mi Señor. Él pudo reconocer al Señor y por eso pudo inclinar su rostro a tierra y decir mi Señor. ¿Quiere Amén. pasar? Cualquiera de ustedes pueden ver o, o poder imaginar esa escena y cómo él pudo reconocerlo, ¿verdad? Fue el Amén. Elohim y así lo llamó a Abraham. Lo hizo pasar y le dijo, ¿quieres pasar y sentarte? Ujú. Y él fue y le trajo un poco de agua y le lavó los pies y Amén. tomó un poco de pan y, y luego pueden ustedes imaginar que por allí
se estaba deslizando por allí diciendo, diciendo a Abraham, Sara, Sara, hay alguien allí, prepara un poco de harina rápido y haz harina de maíz. Amén. Amén. Imaginamos también a Abraham andando apresurado por allí diciendo, oye, amasa un poco de harina y tenla lista, haz unas tortas de rescoldo. Luego salió e hizo que un sirviente agarrara una ternera y la preparara. Y después salió y le dio de comer a estos hombres. Ellos se comportaban como si fueran extranjeros de otro país que iban de paso. Me imagino que tal vez Abraham agarró el espantamoscas y salió, y ustedes saben, después oscureció y espantaba. ¿Cuántos saben lo que es un espantamoscas? Bueno, cada uno de nosotros hemos tenido alguno de esos en la mano y hemos matado unas cuantas, ¿verdad? Y entonces allí está, después tenía que pararme junto a la cocina, secando el sudor y con el espantamoscas para que las moscas no se acercaran de donde se comía, ¿verdad? Y nos damos cuenta que Abraham sacó la comida y la puso delante de los hombres y ellos comieron. Ahora Abraham tenía curiosidad por saber de qué se trataba su viaje, porque sabía que uno de ellos, el principal, era Dios. Él sabía que era Dios porque lo llamó Elohim. Entonces, ¿qué representa eso? Vemos que dos de ellos se levantaron y fueron a Sodoma. Amén, ¿recuerdan eso? Sí. Iban a predicar y a sacar a los que serían sacados. Notamos que cuando llegaron a Sodoma y comenzaron a predicar, no hicieron muchos milagros, sino que los dejaron ciegos. La predicación del Evangelio los ciega. Amén. Amén, en Génesis 19. Recuerden, siempre hay tres clases en el juicio. Vemos que la novia regresa con Cristo, según en el libro de Daniel. Millares y millares venían con un anciano de días. Se estableció el juicio, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida, en Daniel 7:10. Vean que las vírgenes durmientes se levantan para el juicio. Y un libro de los impíos fue abierto y él separó las ovejas de las cabras. Pero la iglesia raptada regresa con él, en Apocalipsis 19. Jesús viene tres veces. Primero vino a redimir a su novia. Sí, amén. Viene por segunda vez a llevársela. Amén. Y la tercera vez viene con ella Amén. a redimir su novia, a recibirla como su novia, para traerla de regreso como rey y reina sobre la tierra, a sentarse en el trono de su padre David. Amén. Gloria a Dios. Primero viene a redimirla, viene a redimir su novia, viene por segunda vez a llevársela y tercera vez viene con ella a redimir. Sí, amén. Amén. Viene con ella a redimir su novia, a recibirla como su novia para traerla de regreso como rey y reina sobre la tierra y a sentarse en el trono de su padre David. Amén. Ahora nosotros sabemos que hay tres tipos de personas todo el tiempo, ¿verdad? Nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Han habido luteranos, metodistas y pentecostales, pecadores impíos, vírgenes durmientes y la Virgen de verdad. Siempre vemos que había sodomitas, había un Lot que era de la iglesia tibia y un Abraham que se había apartado de ellos y vivía aparte. Somos apartados, ¿verdad? Del mundo y de las cosas del mundo. La misma palabra iglesia significa separados, ¿recuerdan? Israel fue el pueblo de Dios hasta que llegaron al desierto a ser llamados y fueron entonces la iglesia de Dios. Amén. Iglesia significa llamado o puesto aparte. Abraham era la iglesia elegida, Lot era la virgen durmiente o la iglesia formal, y estaban los pecadores que eran los sodomitas. Amén. Fíjense ahora, los sodomitas y los formales estaban allí. Lot en su condición formal. Él era un buen hombre y de eso no había duda. Dice, los pecados de la ciudad afligían su alma justa. Dice en 2 de Pedro 2:7. Pero había una iglesia elegida, llamada y predestinada por Dios, Abraham. Él había sido llamado cuando tenía 75 años de edad. Amén. Y hoy se están cumpliendo 74 años de la votación cuando Israel fuera llamado una nación. Ahora, hermanos, esto está a la mano. Él había sido llamado cuando tenía 75 años de edad y le había sido dada una promesa que la prueba diría que sería eterna.
Esperen hasta que lleguen a eso un poco más adelante, donde él se hizo totalmente cierta, ¿correcto? Le habló del hijo que iba a tener y Abraham no dudó de la promesa de Dios, sin importar cuántos dólares extras habían por acá, cuán rico podía ser de Sodoma, ni lo que pudiera hacer. Él se quedó con Dios Amén. y guardó la promesa. Esa es la iglesia elegida. Y algunos de ellos, entre los metodistas, otros bautistas y pentecostales, la iglesia elegida será llamada de entre todos los grupos. ¿Eso es Amén. cierto? Es el que oye la voz. Correcto. Amén. Cuando el Señor Jesucristo vino, ¿por qué no lo reconocieron? Ellos no lo hicieron hasta que fue demasiado tarde. Asimismo, nunca supieron que Eliseo era el profeta de Dios, pues mandaron a sus hijos a burlarse de él y lo llamaron calvo, porque él había quedado calvo siendo joven. Ellos no sabían nada, no creían que él era profeta, ciertamente no. Eso está en 2 de Reyes 2, 23 al 24. Nunca creen. ¿No dijo Jesús sepulcros blanqueados que limpian los sepulcros de los profetas y ustedes mismos se los pusieron allí? Mateo 23. Fíjense en Jeremías, Isaías o algunos de los profetas. Ellos no lo reconocieron hasta que todo hubo terminado. Cuando vino Juan, ellos no supieron que Jesús mismo dijo, Él es aquel Elías que había de venir. Mateo 11:14. Hicieron con él lo que quisieron y ni siquiera los discípulos sabían que Juan era aquel Elías. Cuando vino Jesús, ellos no supieron quién era Jesús, no reconocieron que él era el Cristo, pero los que estaban ordenados para vida eterna, se cumplió la escritura de mis ovejas oyen mi voz. Juan 10, Amén. ellos lo reconocieron. Amén. Así que seguimos en un reconocimiento de todas y cada una de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Seguimos en un reconocimiento de lo que Dios está haciendo ahora, no lo que hizo, ni lo que hará. Lo que está haciendo ahora es lo más importante. Por eso siempre debemos estar y permanecer en su palabra, ¿verdad? Porque su palabra nos promete que nos llevaría a una vida eterna. Si permaneciéramos en Él y sus palabras en nosotros, vamos a obtener la vida eterna. Y todo lo que pidiéramos al Padre, Él nos va a responder. Amén. Pero, ¿cómo nos va a responder si ni siquiera para comenzar oramos por nuestros seres queridos o por todas las personas que trabajan con nosotros Amén. o nuestros vecinos? Para comenzar, debemos extender nuestra carpa. Amén. Amén. Debemos adorar en espíritu y en verdad. Cántale al Señor. Lee los salmos. Amén. Busca al Señor con todo tu corazón, Amén. para que entonces, solo entonces, el Señor esté contigo. Amén. Así que hermanos, Amén. vamos a dejar esta pequeña porción de la escritura. No me quiero extender más porque sé que hemos tenido un día de trabajo y de bastante actividades. Perdónenme que hasta esta hora pueda dirigirme a ustedes en la predicación. Quisiera hacerlo más temprano, pero por temas de horario laboral no puedo. Pero bueno, estamos aquí en el gozo del Señor y transmitiéndolo con mucho gozo y alegría de todas las Amén. grandes maravillas que Dios está haciendo. Amén, está haciendo. ¿Te sientes un elegido? ¿Te sientes Sí, una Padre. elegida? Comportémonos como tal. Amén. 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 Una iglesia llamada, una iglesia elegida, un hermano, una hermana que todavía está allí escuchando Amén. para que reciban la bendición. Amén. Así que estemos en oración los unos por los otros, en especial por nuestro amado pastor. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar y terminar el servicio. Amén. Santísimo Dios, Padre Celestial, permítenos adorarte, glorificarte, buscarte en espíritu y en verdad. Necesitamos, Señor Dios, Amén. estar seguros, estar refugiados, porque tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza. Estar sanos, porque tú prometiste en tu palabra que sanarías todas nuestras dolencias y aflicciones. Porque tú eres ese gran Jehová Rafa, quien sería nuestro sanador. Amén. Y Señor, yo te ruego y te pido que bendigas una vez más a tus hijos que se han esforzado por escuchar tu palabra y los que escucharán. Tráeles bendiciones para su vida. Y Señor, permítenos cuestionarnos realmente si estamos haciendo todo lo necesario para que nuestra casa sea restaurada, para que las promesas de Dios sean vividas en nuestra vida, para que tengamos una experiencia personal con Dios y que podamos recibir la señal. Recibir esa Amén. señal que fue dada por Dios
¿verdad? Amén. Que es el Espíritu Santo. Señor Dios, Rey de Gloria, bendice al dador alegre. Bendice, Señor Dios, los diezmos y las ofrendas. Permítenos, Señor Dios, que sintamos renovar nuestras fuerzas en esta noche para mañana enfrentar un día más en bendición, en victoria, en el gozo del Señor. Padre, bendice al dador alegre, bendice los diezmos y las ofrendas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Mis amados hermanos, bendiciones y que tengan una feliz y bendecida noche. Les amo en el amor de Cristo. Shalom Urahat.